habíamos empezado con esto de la motivación, que típicamente es el tema de la variable omitida. Hay unas que otras motivaciones, digamos, pero básicamente es que la estimación que podamos querer hacer con mínimos cuadrados ordinarios es sesgada, inconsistente, y lo queremos resolver con variables instrumentales. Bueno, vamos a ver las diferentes limitaciones o problemas, si uno lo quiere ver así, de variables instrumentales. Entonces, primero que nada, siempre necesitamos homocedasticidad, eso es lo de siempre, digamos, con la única diferencia es que ahora condicionamos en z, digamos, o sea, ahora pensamos en la esperanza de u al cuadrado condicional en z, que es la variable que consideramos en este escenario exógeno. Entonces, eso vamos a seguir suponiendo que es homocedástico y eso es igual a la varianza de u. Obviamente no se condiciona en X porque X es endógena en este escenario. O sea, lo que estamos suponiendo y el espíritu para hacer variables instrumentales, si no, no haríamos variables instrumentales, es que el regresor que tenemos es endógeno. O sea, básicamente que la esperanza de U condicional en X no es cero. Entonces, la idea sencilla, digamos, es pensar directamente en vez de derivarlo, no lo vamos a hacer porque no, perderíamos mucho tiempo demostrando lo demás y no es el espíritu, es decir directamente cuál es el PLIM de ese estimador de varianza de variables instrumentales. O sea, asintóticamente hablando, ¿cuál es la varianza del estimador de variables instrumentales? Es esta expresión que está aquí. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es directamente estudiar cada uno de los componentes que está en esa expresión de la varianza. Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que se ve es que acá está la homocedasticidad, básicamente esa es la varianza del término de error. Está n, que es bueno, el tamaño de la muestra. La varianza de x, o sea, realmente, no, estamos hablando de términos poblacionales, acá no estamos suponiendo cosas muestrales, vamos a hablar enseguida de lo muestral. Y esto es ρ al cuadrado entre x y z. Eso es la medida de correlación básicamente entre X y el instrumento, que ya hemos dicho en la clase pasada, que cuando se está suponiendo que el instrumento es válido, que es un buen instrumento, que la correlación entre X y Z tiene que ser diferente a cero. Vamos viendo diferentes partes. Primero que nada, la varianza poblacional de U, la varianza poblacional de X, el cuadrado de la correlación poblacional entre X y Z, y la idea es también que está el n ahí, entonces la idea, digamos, es lógicamente igual que mínimos cuadrados ordinarios, que esta varianza asintótica, a medida que tengamos una muestra cada vez más grande, va a ser más eficiente, va a ser más reducida o menor esta varianza a medida que tengamos un n más grande. La idea, digamos, en la práctica, lógicamente, es que nosotros nunca tenemos los momentos poblacionales, entonces que vamos a obtener básicamente todo esto de una muestra. Hay cosas que ya lo hemos visto, por ejemplo, el tema de X, eso es fácil, digamos, de obtener, que la varianza muestral de X es X menos XJ, esto es para cada uno de los regresores que estamos considerando, de 1 hasta n, dividido en n, eso no es muy difícil. La idea es que para obtener este R cuadrado, este es ρ, digamos, que obviamente ρ es poblacional, lo que asintóticamente o en términos muestrales se aproxima a este momento poblacional de forma asintótica es el R cuadrado, esa es la idea. Entonces lo que hacemos para obtener este sigma, este ρ, perdón, es correr X en Z, ¿okay? Que al correr X en Z guardamos ese ρ cuadrado, ¿ok? Y de esa forma obtenemos ρ cuadrado. Esa es la idea. Y obviamente la suma de los residuos al cuadrado de la regresión por variables instrumentales es lo que nos va a dar sigma cuadrado y acá sigma cuadrado sobre. O sea, esa es la estimación del sigma cuadrado poblacional, que es la suma de los residuos al cuadrado. Y de esa forma tenemos la estimación entonces de la varianza asintótica estimada, ¿okay? De mínimos cuadrados ordinarios. O sea, básicamente lo que haríamos en la práctica es hacer este cálculo. Entonces, la idea es que este cálculo es el que nos aproxima a este cálculo.
Esa es la idea. Y esa es la varianza que puede, estimada, que puede ser utilizada para calcular errores estándar, estadísticos T, intervalos de confianza y todo lo que uno desee. ¿Cómo se compara esta varianza asintótica con la de mínimos cuadrados ordinarios? Se lo vamos a pensar directamente asintóticamente, no en términos muestrales, pero porque es básicamente lo mismo. Bajo los supuestos de Gauss-Markov, digamos, esa es la idea, si uno compara, digamos, esto es una regresión simple, estamos pensando en una regresión simple para que esto sea fácil de ver, nada más. Entonces, la varianza de mínimos cuadrados ordinarios habíamos dicho en su momento que era esto, era sigma cuadrado, de nuevo esto es asintótico, entonces no estamos poniéndole sombreros aquí, y esto lo vamos a dividir en la varianza muestral de X, que es el único regresor que tenemos, que estamos suponiendo que ese regresor es endógeno. La diferencia con variables instrumentales, también en una regresión simple, es este sigma cuadrado. Y acá lo que aparece se ve muy parecido con la diferencia que esto aparece acá. El R cuadrado XZ. O sea, el grado de correlación de nuevo entre X y Z. Solamente que en este caso es en términos muestrales y no en términos poblacionales. Y entonces, obviamente, sabemos que R cuadrado siempre va a estar entre 0 y 1. O sea, sabemos que es mayor a 0, ahí le podría poner mayor a 0, pero es irrelevante. Lo que importa ahí es que es menor a 1. ¿Y por qué eso va a ser importante? Porque matemáticamente hablando, digamos, si uno ve estas dos expresiones, y dice, mire, esto está en el denominador, ¿okay? Acá abajo, y acá no está en el denominador. Acá lo que básicamente es en el denominador hay un 1. ¿Okay? Y acá estoy dividiendo en algo que es menor a 1. Entonces, básicamente lo que me va a pasar es que siempre la varianza de mínimos cuadrados ordinario va a ser menor a la varianza de variables instrumentales. ¿Okay? O sea, básicamente, variable instrumental es siempre más ineficiente. Siempre, siempre. Por pura construcción, variable instrumental siempre va a ser más ineficiente. Y eso no tendría que sorprender. O sea, nadie debería sorprenderse de eso. Lo que pasa es que la gente, de nuevo, no conecta. No conecta, eso es lo que les pasa. Porque es obvio que siempre mínimos cuadrados va a ser más eficiente. Pero eso debería ser obvio. ¿Por qué es obvio que siempre mínimos cuadrados ordinarios va a ser más eficiente que variables instrumentales? En este punto la clase eso debería ser más que obvio. Casi por ahí va, pero no es exactamente eso. ¿Cuál es la propiedad fundamental por la que mínimos cuadrados ordinarios se utiliza tanto? Porque es menor. Exacto. ¿Y eso cómo se llama? Mejor estimado lineal. ¿Pero cómo se llama ese teorema? El teorema de Gauss-Markov. ¿Okay? Por eso es que la gente lo usa tanto, ¿okay? Por el teorema de Gauss-Markov. ¿Okay? Lo que es el mejor estimador lineal y sesgado. Entonces, la idea de mejor tiene que ver con eso, con que es más eficiente. Entonces, en el momento que ustedes se salen de mínimos cuadrados, o sea, al menos dentro de los estimadores lineales, siempre van a perder eficiencia. Eso es lo que les dice el teorema Gauss-Markov. Entonces, eso no debería ser sorprendente. ¿Ok? A la gente no debería sorprenderle que cuando se pasan a variables instrumentales van a perder eficiencia. El costo de pasarse a variables instrumentales. Pero de nuevo, yo siempre le digo a la gente, la idea es que ustedes están queriendo corregir endogeneidad. ¿Ok? Ahora, obviamente, la idea es que ese costo tiene que ver con, va a ir de la mano con la eficiencia. Entonces, lo que le digo a la gente, lo que sucede es que lo que van a estar haciendo con mínimos cuadrados, ustedes suponen que es endógeno, es calcular con mucha precisión algo que esté equivocado. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Acá tienen más imprecisión, pero la idea es que están más cercanos a la verdad. Obviamente, suponiendo que tienen un buen instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Entonces, básicamente, si R cuadrado y XZ es alto, o sea, básicamente que tiene una alta correlación entre X y Z, la diferencia puede ser poca. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que, entonces, ¿qué es lo que le está diciendo eso? Le está diciendo que básicamente no tienen que tener solamente haber encontrado un instrumento, sino que para que la pérdida en eficiencia no sea tan alta, tienen que tener un buen instrumento muy correlacionado con X, para que no pierdan tanta eficiencia. Y viceversa, que es lo que les está diciendo también, que si es bajo, si tienen un instrumento que tiene correlación baja con X, el costo sí va a ser muy, muy alto. ¿Ok? Va en las dos direcciones esa consecuencia. Entonces, básicamente, ustedes en una consiguen un instrumento que pueden argumentar que es exógeno, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero si no está correlacionado, bien correlacionado, o se consigue que esté muy poco correlacionado, bueno, va a tener problemas. En este caso de eficiencia, vamos a ver que va a traer todavía más problemas si no está muy, muy, muy correlacionado. Eso no es trivial. Entonces, básicamente, la idea es que variables instrumentales puede ser mucho más ineficiente que mínimos cuadrados. Entonces, les puede pasar perfectamente que, por ejemplo, ustedes con mínimos cuadrados obtengan una estimación estadísticamente significativas, pero cuando se pasen a variables instrumentales, todo deja de ser significativo. Entonces, ¿qué están calculando? ¿Quién sabe? Esa es buena pregunta. Veamos rápidamente un par de ejemplos. Vamos a ver dos ejemplitos sencillos. Entonces, vamos a ver este. En Bros. Entonces, en esta regresión, vamos a verlo por parte. Supongan que ustedes hacen una regresión que se dice a la Mincer muy sencilla. Que digan logaritmo del salario en educación. ¿Ok? Es el ejemplo más clásico. Y obviamente uno dice, bueno, pero ese es endógeno, porque educación es la habilidad, es una variable no observada, está correlacionada con educación, con salario, entonces esta estimación que estoy obteniendo, este coeficiente, es sesgado, inconsistente, o sea, ok. Entonces me pongo a buscar una variable instrumental. ¿Okay? Fíjense que acá me da estadísticamente significativo, entonces eso es lo que uno tiene que pensar. Acá me está dando, de hecho, fuertemente significativo el coeficiente. Vamos a ver qué tanta eficiencia pierdo al pasarme a variables instrumentales. Por ejemplo, lo que hemos dicho, una potencial variable instrumental, entre otras muchas que a uno se le puede ocurrir, es hacer educación, utilizar como de instrumento educación por ejemplo, del padre. Vamos a pensar en un solo instrumento. Entonces, lo que hacemos, lo que uno haría es correr educación contra educación del padre y a ver si me da un coeficiente al menos estadísticamente significativo. Ya vamos a ver más adelante exactamente qué vamos a referirnos con eso. Pero nos da esta regresión rápida, nos muestra que claramente, y es lo que uno esperaría, que hay una correlación fuerte y estadísticamente significativa entre educación, fíjense que es educ, y educ. ¿Ok? O sea, está claro acá de esta regresión que eso es cierto. Obviamente, en esta evaluación que estamos haciendo, estamos viendo solamente la correlación entre las dos variables. No estamos hablando, que es una discusión válida y es importante, el tema de la exogeneidad, que es lo que hemos hablado en las clases pasadas. ¿Qué tan exógeno es la educación de los padres sobre el ingreso laboral de los individuos? Eso es muy debatible. ¿Ok? Pero al menos en términos, que en el punto que estamos haciendo acá, de relevancia, sí nos da. Sí nos da, en términos de relevancia. ¿Mm? Entonces, supongan que ustedes dicen, bueno, entonces voy a hacer la regresión por variables instrumentales. ID regress. Vamos a hablar enseguida de este es el comando, y este es two-stage least square, mínimo cuadrado en dos etapas. Ya vamos a llegar a hablar sobre ese método de estimación. Pero el comando en Stata está construido de esa forma, ¿ok? Está construido de que yo le diga, yo voy a correr variables instrumentales por mínimo cuadrado en dos etapas, utilizando esta variable dependiente y esta variable independiente endógena, y le estoy diciendo con esta expresión, esta sintaxis, que quiero que utilice faceduc como el instrumento de la variable, endógena. Si quieren ver, digamos, cualquier cosa, le pueden poner help, regress,
y ahí les explica con mucho más detalle las diferentes formas de estimación y opciones del comando. Como se darán cuenta acá lo que les decía, acá dice two-stage least square, un mínimo cuadrado en 2 etapas, pero hay otras opciones, digamos. Limited Information Maximum Likelihood y Generalized Method of Moments. ¿Okay? O sea, two-stage least squares o USLS, LIML y GMM. ¿Okay? Entonces hay otras opciones diferentes a mínimos cuadrados. Acá vamos a cubrir la de mínimos cuadrados en 2 etapas nada más. Pero si les interesa, hay otros. Están explicados en Hansen también. O pueden entrar acá al manual de Stata y ahí les explica bien las diferencias. ¿Okay? Tienen los papers y demás. Acá vamos a cubrir solamente la mínimos cuadrados porque es lo que el grueso de la gente utiliza. Entonces, así como sería la sintaxis. ¿Okay? Del comando. Entonces acá nos dice, de hecho acá, variables instrumentales por mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no? O sea, clarito. Entonces nos fijemos rápidamente qué ocurre en términos de eficiencia. Fíjense que antes habíamos obtenido una estimación altamente significativa. Habíamos demostrado que esto era relevante, estaba muy correlacionado. Y acá lo hacemos mínimo cuadrado ordinario. Y fíjense que pasamos de tener una estimación altamente significativa a marginal significativa, porque nuestro p-value está muy cerca de 0,10. ¿Okay? A pesar de que acá tenemos bastante relevancia. Entonces la pérdida de eficiencia es bastante significativa. Bastante significativa. Y de todas formas nos surgen dudas, ¿no? O sea, bueno, primero en principal la muestra no es súper grande. Entonces ya hemos dicho que en términos de variables instrumentales tener una muestra chiquita no es tan buena idea. Y lo segundo que nos queda en la duda sobre si esto es exógeno, es claramente relevante, que eso es lo que nos está diciendo acá, pero tenemos las dudas si es exógeno. Pero claramente la pérdida en eficiencia es más que obvia. La pérdida en eficiencia es más que obvia. Entonces eso pasa, y eso va a pasar. Va a pasar. Uno sabe que tiene que pasar. O sea, yo les hablo de la advertencia simplemente porque la gente a veces dice, no, mira, es que mínimos cuadrados es más eficiente y me quedo con mínimos cuadrados. Y es como obvio, o sea, a ver, de verdad ese es el argumento. Es un argumento bastante pobre. Digamos, o sea, quedarse con variables instrumentales por eso. Otra alternativa, por ejemplo, y acá esto es otra base de datos, como les decía, a la gente se le ha ocurrido muchas variables instrumentales a lo largo del tiempo. Es decir, bueno, lo que puedo hacer es la misma regresión, digamos, del logaritmo del salario. Acá la muestra un poquito más grande, nuevamente. Y otra vez obtengo que educación es altamente significativo. La diferencia es que en el otro me daba como 0,10, en esta da 0,06. ¿Okay? Esa es la diferencia más importante en términos de la estimación puntual. Porque son diferentes bases de datos, sí, son diferentes bases de datos. En esta base de datos yo tengo educación de los padres y esta es otra muestra, otro grupo, o sea, no tienen, o sea, otra cosa, otro grupo de gente, de otra base de datos. Pero volvemos a lo de siempre. Yo creo que esto es endógeno, inconsistente, sesgado, entonces no le creo. Me busco de vuelta un instrumento. Bueno, una que habíamos mencionado en la clase pasada era el número de hermanos. SIPS, número de hermanos. ¿Por qué? Porque decimos que en teoría el número de hermanos para uno es exógeno. ¿Okay? La familia seguramente elija el número de hermanos de forma imperfecta, pero lo elige. Pero el número de hermanos uno no elige. Uno no elige tener un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos. Es el espíritu. ¿Okay? Pero volvemos a lo mismo. Argumentar que eso es exógeno en el salario es debatible. Siempre. Siempre esas cosas son debatibles. Pero en este punto lo que pensamos es sobre el tema de la correlación. Y claramente esto está altamente correlacionado, ¿okay? Con la educación, con años de educación. Y lo interesante es que nos da negativo, que es más o menos lo que uno pensaría. Porque siempre pensamos de que las familias más numerosas tienen menos recursos, entonces eso está muy correlacionado con el nivel socioeconómico de la familia. Entonces, en general, familias socioeconómicas
un nivel socioeconómico más bajo, que tienen más hermanos, van a tender a educar en promedio menos a sus hijos. ¿Ok? Eso es lo que, y esto más o menos nos confirma esa intuición. ¿Ok? Pero sí es relevante. Claramente entonces sí es relevante y con el coeficiente negativo, que al menos en términos intuitivos lo que uno esperaría. Y volvemos entonces a correr, también mínimos cuadrados ordinarios, 2 etapas, mínimo cuadrado ordinario en 2 etapas, y a EDUC lo instrumentamos con el número de hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos da eso? Nos da, al revés que antes, nos da un número más grande, antes nos da más bajo, y en este escenario sí nos da estadísticamente significativo. Y muy estadísticamente significativo. Entonces acá tenemos pérdida de eficiencia, claramente, obvio, pero fíjense que afortunadamente, a pesar de que el T cayó, no cayó tanto como para perder significancia estadística. Entonces eso es más o menos lo que uno querría. Lo que uno querría es más o menos un instrumento muy correlacionado que al menos nos mantenga la significancia estadística de mínimos cuadrados, al menos. ¿Okay? Si pasamos de tener algo fuertemente estadístico a no estadísticamente significativo, estamos en problemas. ¿Okay? Uno al menos aspira y dice, bueno, por lo menos quiero que se mantenga estadísticamente significativo. Al menos. Después debatimos el tema de si le creemos a esto de la exogeneidad y todo eso, es debatible. Pero al menos en este escenario se mantiene la significancia, al menos uno busca eso. ¿Ok? Al menos. Pero esto del T, el T siempre va a caer. Siempre. Tiene que, por construcción. Eso lo sabemos. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Me van siguiendo? El instrumento no tiene ninguna interpretación. Solo debe corregirlo en lo general. Interpretación, al menos en este sentido, algo tiene que darte que sea razonable. ¿Ok? O sea, lo que habíamos hablado en la clase pasada. Por ejemplo, ponerle que acá te dé positivo. O sea, la intuición es que es negativo. Si te da positivo. Sí, es raro, digamos, no sé, digamos, o sea. Entonces significa que las familias con más hermanos tienen de todas más sus hijos, eso suena un poco raro. Entonces a veces a uno le puede surgir esa duda. O sea, como que uno no se concentra tanto en esta parte, ¿ok? Pero sí tiene que cumplir al menos con dos cosas. La obvia es el tema de la relevancia. O sea, te tiene que dar estadísticamente significativo. Si acá no te da, porque no puedes proceder al siguiente paso. Este es el paso 1. Pero lo segundo es que tiene que dar más o menos algo razonable. No te puede dar cualquier cosa, digamos, o darte completamente en contra de lo que te dice tu intuición o la literatura previa o algún modelo matemático económico que hayas diseñado. O sea, algo razonable te tiene que dar. Algo. Algo. Sí, de acuerdo, pero en el modelo original el instrumento no explica en ninguna medida la variación de la dependiente. Tenés que argumentar eso, esa es la parte difícil. Digamos, tenés que argumentar que acá si vos le pusiese supuestamente zips ahí, el zip no debería dar nada, en teoría. En teoría. O sea, que es exógeno, que eso es lo difícil, argumentar que es exógeno. O sea, no está correlacionado ni con el salario ni con ninguna otra cosa no observable del salario. Pero eso lo supongo, o sea, no lo puedo... Y hay que argumentarlo. Hay que argumentarlo. O sea, vos no puedes decir, yo supongo esto y ya. O sea, no vas a convencer a nadie. Te toca argumentar, escribirlo, así sea intuitivamente, o con literatura previa, o con algo, tenés que argumentar de por qué ahí SIPS no va a estar. Porque ahí el instrumento ese que pensaste no va a estar. ¿Es un enredo? Es un enredo. O sea, no le doro la píldora a nadie. O sea, convencer a la gente es difícil. Pero efectivamente lo estás suponiendo. En este escenario sí lo estás suponiendo. Pero cuando vayas a hacer un paper, no. Te toca y defenderlo muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces son dos ejemplitos. Simples, rápidos. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando.
Y obviamente esto se puede generalizar más cosas, digamos, la gente se queda creyendo que con esto ya la cosa se acaba. No, por ejemplo, Z puede ser una binaria, no hay problema, digamos, o sea, hay gente que piensa binarias, digamos, o sea, ya lo hemos visto. Por ejemplo, el ejemplo clásico de Angres y Kruger, y que no me acuerdo si, no, Angres y Kruger no sé si ganaron Nobel, pero son dos de los grandes autores, digamos, de esto de... ¿Cómo? ¿Sí? Ok. Sí, Kruger se suicidó. Angry sí, pero sí, Kruger no sé qué pasó, que sí se suicidó. Pero Angry sí, sí. Este, mm, entonces, esta es una posibilidad, utilizar el trimestre de nacimiento. Es un ejemplo clásico. En donde básicamente el argumento de ellos en ese paper, y es un paper muy, muy estudiado, yo tengo la duda sobre si dárselo, no solo dárselo, que es muy viejo. Yo trato de buscar papers que más o menos sean nuevos. Antes de usar cosas tan viejas, esto del 91, imagínense, esto tiene 32 años, o sea, tiene mucho tiempo, ¿no? Me parece que hay papers un poco más nuevos que utilizan cosas más novedosas. Pero esto es un paper clásico que se dice, o sea, esto es muy bien pensado de parte de ellos, de decir, bueno, porque lo que habíamos dicho, o sea, encontrar instrumentos es muy difícil porque los datos es complicado. Imagínense los dos ejemplos que vimos recién, buscar educación del padre o el número de hermanos a veces no es tan fácil, digamos. O sea, puede encuestar a la gente sobre eso. Pero es muy fácil obtener el trimestre de nacimiento de las personas. Es súper fácil, porque básicamente le preguntan cuánto nació usted y en función de eso uno se fija en qué trimestre nació. La intuición de ellos fue que decían, no, es que las personas que nacen en determinados periodos del año ingresan un poquito antes o un poquito después al sistema educativo, porque para eso pasan todos los sistemas educativos. Los del sistema educativo ponen una línea y dice, usted si tiene tanto año cumplido a tal fecha, usted entra en tal grado. ¿Ok? Y si no, usted no puede entrar. O sea, eso es lo que hacen todos los sistemas educativos. Eso muta por país y demás. Entonces, eso es lo que ellos explotaron como una cosa exógena. Dice, el momento en el que usted nace no tiene nada que ver con el salario. ¿Ok? Y sin embargo, eso sí tiene una correlación con la educación, por el tema de esto, de cómo está armado el sistema educativo. Entonces, por eso. Entonces, eso es el argumento que ellos dan y ellos hacen la estimación con eso. También X puede ser otro regresor, un regresor que puede considerarse endógeno, puede ser una binaria. Por ejemplo, creo que lo había mencionado, también ese de Angrist, Angrist escribió mucho. Por ejemplo, ser veterano de guerra. ¿Okay? Hay una literatura, digamos, y eso pasa en varios países, sobre el tema de qué tan socialmente útil es hacer que la gente haga el servicio militar o que haga el servicio militar. ¿Okay? Entonces hay un debate, hay gente que está a favor o en contra de eso, entonces hay gente que dice no, que eso está bien porque hay un tema de necesidades de defensa del país, o que, bueno, hay gente que a veces no se logra insertar laboralmente o ni estudiar, entonces ponerla en la carrera militar es bueno porque se pone a hacer algo, digamos, en vez de estar ahí girando al descubierto. Hay otra gente que dice que no, que en realidad eso hace más violenta a las personas, se los entrena básicamente para una formación militar, y ese es un tipo de conocimiento que pues resulta peligroso, digamos, y la gente se puede tender a la criminalidad, digamos, con más herramientas todavía. Entonces hay debate en un sentido y en el otro. Entonces, bueno, él dice, el problema que esto tiene es que en general uno dice, bueno, pero la gente que elige hacer el servicio militar, en general, es gente que se considera una selección no aleatoria. O sea, la gente que se mete a hacer el servicio militar, se dice que es una selección no aleatoria de la gente que no elige hacer el servicio militar. Porque hay los factores no observables. ¿Ok? Entonces, la idea es que la correlación entre eso y U no es cero. O sea, elegir hacer el servicio militar o no, no es cero. Entonces la idea es utilizar la lotería. Eso pasa en Estados Unidos, en la época de Vietnam, eso es lo que ellos utilizaron. Pero también hay en otros países. O sea, hay muchos países que básicamente que no mandan a todo el mundo a hacer el servicio militar. Los típicamente se sortean. ¿Okay? Entonces hay gente que termina siendo, hay gente que no termina siendo. Entonces hay gente que si no existiría el sorteo, en esa cierta gente iría, como está pensado acá, y hay gente que no iría, pero lo elegirían. En este caso la gente no elige. La obligan a ir a ciertas personas y a otra gente la obligan a no ir. ¿Okay? Entonces la idea es que con el sorteo uno resuelve ese problema de endogeneidad. Entonces la idea de ello es que dicen, entonces si yo tengo una lotería,
la covarianza entre ir o no ir al servicio militar y la lotería es diferente a 0, y sin embargo la lotería con el salario debería ser 0. ¿Ok? Porque es independiente de lo que la gente elija. ¿Ok? A una gente le tocó, a otra gente no le tocó, pero fue un sorteo. Punto. Entonces es un buen argumento, digamos. Entonces esto es una binaria y esto es una binaria. Porque uno se gana o no se gana la lotería. Y punto. Entonces la idea es que uno puede utilizar binarias, la variable endógena puede ser binaria, el instrumento puede ser binario o ambos pueden ser binarios. ¿Ok? Entonces binaria vuelve a aparecer. Por eso cubro binarias antes de meterme en este tema. Hay un paper, como les digo, publicado de esto. Si yo tengo un instrumento completamente aleatorio, pero que sé que afecta en alguna medida a la variable. Ahí es donde volvemos a eso. O sea, tú no tienes que lograr argumentar que sí fue aleatorio y que no va a afectar a tu variable, a esta variable que tenés acá. Pues sí, como por ejemplo, la lotería. Sí, acá la lotería, la idea es que la lotería en este caso te afecta al hecho que sirvas en lo militar, y la única forma en la que eso tiene un efecto sobre tu salario es por medio de servir en el servicio militar. Esa es la idea. Que es el único canal. Ese es el supuesto que estás haciendo. Pero no, estás haciendo un supuesto. Ese es un buen punto. O sea, si consigo un interruptor y que ese interruptor sea aleatorio, sí, es un buen instrumento. Ah, sí. Sí. Lo que pasa es que, de nuevo, lo que vos esperás es que esa lotería te afecte solamente a esa variable. ¿Ok? Solamente a esa variable. Siempre, y vamos a ver, o sea, hay otro paper más nuevo para Colombia, el que yo les mencionaba, pero ese sí creo que se los voy a dar, que es bien interesante porque es una lotería que se usó para que la gente vaya a secundarias privadas. Entonces vos también pensás en ese caso que esa lotería afecta la educación de la gente. Y ese cambio exógeno en la educación afecta a tu salario. Pero eso es lo que vos pensás, pero que además de esa vía no hay otro efecto, o sea, no debería haber otro efecto, que es solamente por medio de ese cambio en la educación que hubo efecto. Y si uno piensa, por ejemplo, en lo de paga y migración, digamos que se fuera como un tratamiento, un instrumento, pero pues todavía estaría, no sería ortogonal en las variables. Bueno, Serpi lo paga es un buen caso, lo vamos a ver no en esta clase, en la próxima clase. ¿Por qué? Porque básicamente lo que es Serpi lo paga, como son muchos programas públicos, lo que tratan ellos de hacer es decir, no, Serpi lo paga tiene dos flancos, digamos, tiene Sisben, entonces la idea es que por debajo de cierto nivel de Sisben usted califica, y por abajo de cierto nivel de Saber 11 usted califica. Entonces usted tiene que estar en un cuadrante, digamos, para calificar para el programa, para que usted entre. Entonces la idea es que uno puede explotar esos dos flancos. ¿Ok? Entonces, si usted está justo arriba o abajo del Saber 11 o justo abajo del Sisben, usted alrededor de esa gente, usted puede calcular el efecto. Eso se llama, técnicamente hablando, regresión discontinua. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en econometría 2. O sea, y tiene otros métodos, pero está muy conectado con esto, ¿no? Porque la idea es que alrededor de esos cortes hay exogenidad. Entonces, yo capturo, o sea, yo puedo capturar, o sea, supongo yo que en ese límite, pero es básicamente igual, son casos como los apoyos, es como completamente aleatoria parte de ese punto. Sí, con excepción de lo que te ganas de eso. Eso, la forma, yo puedo utilizar un instrumento para explicar ese salto que se hace entre los dos. Exacto. O sea, lo que vos pensás es que hay un salto en la probabilidad de ser tratado. ¿Ok? En este caso, pues está suponiendo que la gente es forzada a servicio en el servicio militar. Pero podría ocurrir, digamos, especialmente en los programas públicos, que la gente califica pero no lo toma. Digamos. Por ejemplo, te puede pasar gente que no, por ejemplo, que calificaba para ser pilopaga, pero después dicen, no, prefiero no meterme en eso. Porque vos no podés obligar a la gente. Digamos, no puedes. Lo que modela es la probabilidad de los instrumentos. Exactamente. Exactamente. O sea, esa variable que se Exactamente. Sí. O sea, que se puede utilizar un método diferente a mínimos cuadrados o finales para el instrumento.
sea, no puede ser un logic para eso. Sí, eso es exactamente lo que se hace. Sí, es eso. Bien. Entonces, ahora sí nos vamos a meter en esta cosa un poco molesta, porque a la gente le molesta, pero es la verdad. ¿Qué pasa si tenemos una variable instrumental que se dice pobre, una mala variable instrumental? El tema de la variable instrumental puede tener, o sea, es consistente, sí, pero puede, lo que ya acabamos de ver, puede tener errores estándar altos, o sea, puede ser muy ineficiente, lo acabamos de ver, ¿ok? Entonces, básicamente eso va a pasar si Z y X están débilmente correlacionados. Pero tiene otros problemas, todavía peores, que es que puede tener un alto sesgo asintótico, si eso no, si también pasa eso, ¿ok? O sea, no solamente puede ser ineficiente, sino inconsistente si tenemos una mala variable instrumental. Entonces, eso es un problema. Vamos a ver por qué. Entonces, se puede mostrar, por ejemplo, que término asintótico, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, no es que se puede demostrar. Ya lo habíamos demostrado en la clase pasada, que teníamos esto que tenemos acá. Obviamente, ¿qué es lo que suponemos? Que Z y U, ¿cuál es la covarianza entre Z y U? 0, ¿ok? Entonces, esto supuestamente no debería ser un problema. Supuestamente no debería ser un problema. Pero acá sí estamos pensando, ¿qué pasa si sí es un problema? Supongan que ustedes que no sea 0, pero que esté cerca de 0, pero no es exactamente 0. Ok. Entonces, básicamente, bueno, esto vamos a poner la correlación, ya van a entender por qué. Entonces, lo vamos a escribir en términos de correlación, es muy parecido. Ok. Básicamente, estamos poniendo la correlación entre Z y U, que supuestamente debería ser 0, y la correlación entre Z y X. Y la sigma U y sigma X. Ya se va a entender por qué. Entonces, la inconsistencia va a estar dada por este estimador, por esta expresión. Es una forma de reescribir esto, ¿no? O sea, no me estoy reinventando la rueda. Pero vamos a ver por qué. Voy a hacer eso. Entonces, si la correlación entre esto es bajo, pero no 0, y la correlación entre Z y X es bajo, entonces la inconsistencia sí puede ser grande. ¿Ok? Entonces, básicamente, porque estos son dos constantes, esto no me importa tanto. A mí lo que me importa es que si esto sea 0, ¿y qué pasa si esto no es 0 y esto no es muy grande? Porque si esto tiende a 0, o sea, si esto es, qué sé yo, 0.0000, y esto es gigante, o sea, si la correlación es gigante, entonces no me importa, porque se va a hacer chiquito. El tema es qué pasa si esto no es 0 y esto no es muy grande. Ahí estoy en un problema. Entonces la inconsistencia se va a ir para arriba. Entonces, ese es el gran problema que a la gente le angustia. Tenemos que estar seguros y hay que documentarlo muy bien que eso sea 0. ¿Okay? Y hay que documentarlo muy bien. Y es muy difícil, muchas veces. O que esto es muy alto. ¿Ok? O sea, tenemos que conseguir las dos cosas. Tenemos que argumentar que esto está 0 o que va al menos muy cercano a 0 y que la correlación, que esto es un poco más fácil, entre Z y X es muy alto, como para que estemos más o menos seguros que la inconsistencia, el problema de inconsistencia que podemos tener con variables instrumentales no es tan grave. ¿Okay? ¿Qué pasa con la inconsistencia de mínimos cuadrados ordinarios? Uno puede hacer el cálculo también. Nosotros ya habíamos calculado esta expresión. Si esto no me están pudiendo seguir, porque les toca repasar. Esto es de pura regresión simple. Entonces habíamos escrito esa expresión en su momento y habíamos tomado el plin. ¿Ok? Lo que pasa es que ¿qué es lo que habíamos pensado antes? Lo que habíamos pensado antes es que la covarianza entre X y U, cero. Cero. Entonces eso no nos molestaba. Pero supongamos, porque ese es el problema para pasarnos a variables instrumentales, que eso no es cero. También lo podemos escribir en términos de correlación, ¿cierto? Entonces miren que tenemos la misma expresión de acá, entonces eso no nos molesta tanto. Entonces, porque básicamente esto es la covarianza entre X y U, sigma X, sigma U. Entonces, básicamente, eso que tenemos ahí es la inconsistencia que tenemos por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Entonces, la inconsistencia es esto. Entonces, básicamente, el problema que tenemos es la diferencia entre ambas es la correlación entre X y U versus la potencial inconsistencia entre el cociente entre la correlación entre Z y U y la correlación entre Z y X. ¿Ok? Obviamente uno diría, ay, bueno, pero entonces hagamos el cálculo y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos hacer el cálculo rápidamente?
Eso sí debería ser obvio. No puedo hacer cuenta Con eso puede hacer cálculo. ¿Por qué no puedo hacer cálculo? entre el cuenca. ¿Qué es lo que no puedo ver de lo que está ahí? Si no, todo sería fácil. Claro, porque es poblacional. U es poblacional. ¿Ok? Entonces, es el lío. Uno lo tengo. Si no, esta comparación sería fácil. Uno calcularía cuál de los dos es más inconsistente que el otro y se quedaría con el que es menos inconsistente. Pero eso, en la realidad no lo puedo hacer el cálculo. ¿Ok? No lo puedo hacer el cálculo. O sea, esto es una herramienta teórica, pero que sí sirve de guía. ¿Ok? Sirve de guía. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, la idea es que puede que mínimo cuadrado, por ejemplo, tenga una inconsistencia positiva y variable instrumental tenga una inconsistencia negativa. Y ustedes no pueden saberlo. Por dar un ejemplo. Por dar un ejemplo. ¿Okay? Ustedes no te pueden estar seguros, digamos, para qué lado se va la cosa, en la realidad. ¿Okay? Pero sí sirve de guía, porque, por ejemplo, uno puede decir, no, pero usted tiene una cosa que es medio endógena. Pero si ustedes pueden argumentar, que me hace argumentar la parte difícil, dicen, no, bueno, pero está muy cerca de ese exógeno, digamos. O sea, una vez usted me dice que hay una correlación, ¿por qué tan grave es? O sea, usted me tiene que argumentar que esto es muy grave, que esta correlación es súper gigante. Porque si lo que usted me está diciendo, no, resuelva esto con una variable instrumental, pero a ver, primero ahí nos metemos no en este problema, que es un problema. Lo que les decimos, hemos venido diciendo, acá ya nos metemos en un doble problema. Porque tengo que argumentar muy bien que el instrumento es muy bueno, que es muy cercano, esto es cero o muy cercano a cero, y una o alta correlación entre Z y X. ¿Ok? Entonces ya tienen un doble problema ahí. ¿Ok? Entonces hay veces que es mejor decir, miren, estos mínimos cuadrados, yo sé que existe esta posibilidad y ya, pero me parece que no encuentro un instrumento que sea wow. O sea, porque ese es el problema, encontrar un instrumento que sea muy, muy bueno para defenderlo. ¿Ok? Entonces hay veces que a uno le toca elegir. Digamos. Si uno tiene un muy buen instrumento, genial. Digamos. O sea, te van a encontrar. Cosa que uno esté seguro que este problemita que podamos tener es menor a este otro problemita que podamos tener. Eso es lo difícil. Entonces, obviamente, puede ser que todo sea positivo, pero les puede pasar, por ejemplo, les tiene que pasar para que ustedes se queden con mínimos cuadrados ordinarios, de que esta inconsistencia sea menor que esta inconsistencia. Ustedes no lo pueden saber nunca, en la práctica, en la práctica. ¿Ok? Es difícil, es difícil. Nosotros, porque, de nuevo, no tenemos nunca U. No tenemos nunca U. Entonces no podemos hacer cálculo. Podemos hacer cálculo. Obviamente, el caso ideal, obvio, es esto igual a 0 y esto, o sea, obvio. O sea, y si obviamente este lado es 0, no se pone nada. No hace variable instrumental. O sea, obvio. O sea, ni siquiera hay esta discusión, digamos, si lo que está del lado derecho es 0. Por ejemplo, Angris y Kruger, volvemos al paper clásico de ellos, que fue publicado, súper debatido en todos los cursos econométricos. Imagínense, 30 y tantos años después, esto se sigue debatiendo. Entonces, habíamos dicho, esto es salario y esto es educación y Z es trimestre de nacimiento. Todo bien, uno lo defiende y ellos lo sacaron, lo publicaron, y demás, creo que están en derecho en American Economic Review. Pero de todas formas, después pasó el tiempo y obviamente, como siempre en economía, la gente los criticó. Y la gente los criticó por qué lado. Que dicen, la correlación entre Z y X es baja. Es baja. Que eso es razonable, digamos. O sea, ¿qué tanto cambio en la educación puede ser producto del trimestre de nacimiento? Sí, o sea, claramente y eso lo demuestran en el paper que eso es diferente a hacer. Es diferente a hacer. Pero no es una cosa wow, o sea, no es como que haya una super correlación. Y eso es lo que uno además intuitivamente esperaría. O sea, uno no espera que solamente por haber nacido un poco antes, un poco después, haya como, no sé, una diferencia de 5 o 10 años en los años de educación.
va a haber una diferencia, ya está estadísticamente significativa, pero no puede ser mucha, digamos, no puede ser mucho. Y obviamente, y puede haber alguna sospecha de que la correlación del trimestre de nacimiento con U es diferente a cero. Hay diferentes argumentos para decir eso. Creo que eso tiene que ver con la madurez de la gente. Entonces, si uno nació un poquito antes, un poquito después, uno no cree que eso es trivial, digamos, pero dice no, pero es que al interior del año, la gente que nació, que yo, en enero versus diciembre, hay una diferencia, ¿por cuál hay una diferencia? Que no le genera solamente en año de educación, sino también en el salario. Hay que leerse los papers que hacen las críticas. Yo entiendo que es encontrar, quererle buscar la quinta pata al gato, pero las críticas a veces vienen por eso, porque la gente le encontró la quinta pata al gato. Y obviamente, si uno tiene estos dos problemas, dos críticas, obviamente eso lleva a que la inconsistencia de variables instrumentales puede ser muy grande. No importa qué tan grande sea la muestra, porque es inconsistente. Ese es el problema, ¿no? Entonces, no importa si ustedes tienen millones de observaciones, va a ser inconsistente siempre. Ok, entonces, incluso si usted hace una cosa re buena, súper paradigmática, siempre está sujeto a crítica. Entonces, lo que le digo a todo el mundo, cuando estén presentando su trabajo, estén siempre abiertos a la crítica, porque si incluso a Angris y Kruger le encontraron crítica y el problema y demás, le pueden criticar a cualquiera. Entonces, estén abiertos a eso. No se angustien, le pasa a todo el mundo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, de nuevo, instrumentos débiles, eso es lo que sí tienen que tener en la cabeza, es que la correlación entre Z y X es bajo, aunque no cero. ¿Ok? ¿Qué significa bajo? Obviamente depende del contexto. Entonces, veamos, por ejemplo, este ejemplo sencillito. Entonces, por ejemplo, este es un buen ejemplo de un instrumento débil. O sea, uno nunca haría esto. O sea, uno nunca haría esto, lo que voy a hacer. Pero son ejemplos para demostrarles qué es lo que no hay que hacer. Entonces, supongo que ustedes dicen, esto es el peso al nacer versus el consumo de un paquete de cigarrillos. Esa es la idea. ¿Mm? Entonces, lo que uno esperaría, y eso ya está más que sobrediagnosticado en la literatura médica, que si las madres fuman, y fuman mucho de hecho, durante el embarazo, el peso al nacer es más bajo. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Okay? Ello tiene una serie de consecuencias, salud pública, de los niños y demás. Entonces, ahora bien, lo que uno piensa es, bueno, pero fumar es una variable endógena, porque en una de esas eso está correlacionado con otras cosas de la madre. Entonces, usted no puede terminar de confiar en que esto sea una estimación insesgada y consistente. Ese es el típico argumento. Entonces, supongan que ustedes dicen, voy a buscar un instrumento. Voy a buscar un instrumento. El tema es que, recuerden, tengo que buscar algo que esté muy correlacionado con el consumo de cigarrillo, pero no tenga nada que ver con el peso al nacer. Eso es un enredo. Pero supongan que por las razones que sean, a ustedes se les ocurre, y no piensan en esto, digamos, no se conocen la teoría, dicen, no, lo que voy a hacer es utilizar el precio de los cigarrillos. Porque uno pensaría que esa podría ser una buena variable instrumental, intuitivamente. Pura cuestión de consumidor, ¿no? O sea, eso es lo que uno pensaría. ¿Ok? Y uno dice, que si las cosas son más caras, la gente consume menos. ¿Mm? Eso está muy bien, pero tienen que siempre pensar en el contexto. Esto es cigarrillos. Cigarrillos. Y por eso ustedes también se estudian micro, macro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que les dice la micro respecto a los diferentes tipos de bienes y demandas que existen? ¿Qué tipo de demandas existen? Las tres básicas. Sí, pero está conectado con eso, pero eso tiene que ver con el tema de los ingresos. Estamos pensando acá solamente en términos de precio. Cuando fluctúan los precios, ¿qué tipo de demanda pensamos que pueden existir? ¿Elástica o inelástica o unitaria? ¿Okay? Esas son las tres clásicas que uno siempre piensa. ¿Qué tipo de bien ustedes piensan que va a ser en los cigarrillos? Inelástica, ¿por qué? Por el vicio. Por el vicio. Por el vicio.
De lujo tiene que ver con el ingreso, ¿no? O sea, en este caso estamos suponiendo que es solamente el precio. Estamos solamente el precio. ¿Qué es lo que pasa con el precio cuando la gente se es adicta a la sustancia? No le importa. La gente va a consumir igual. O sea, por eso los clavan con tantos impuestos a las cosas que son adictivas. Es un tema recaudatorio, porque saben que pueden subirle todo el precio que quieren. Se dicen que es un tema de salud y todo eso. Sí, sí, eso sí. En parte eso es cierto. Pero también es una cosa muy fácil de recaudar. Porque básicamente la gente no va a dejar de fumar, por muy caro que esté. ¿Ok? Pero eso en términos de nuestro problema econométrico, ¿qué nos va a traer? ¿Qué piensan del tema de la correlación entre precio y consumo de cigarrillo? Va a ser baja. Va a ser baja. Va a ser baja. Porque básicamente la gente sigue consumiendo lo mismo. Le da igual. Si usted cóbreme $10 la caja de cigarrillos, me da igual. Yo consumo igual. Porque ya soy adicto. Diferente al que todavía no es adicto. La persona que no es adicta es otra historia. Porque, ¿cómo? O sea, no importa si a veces no precio igual, la persona va a consumir lo mismo, ya sabe. Exacto. Y el que no es adicto, o sea, si sigue subiendo el precio, no va a decidir. O sea, ese sí es el argumento de salud pública. Dice, no, es que si yo soy no adicto y yo veo que la cosa esta que es adictiva es muy cara, en una de esas yo sí elijo no consumirla. Digamos, si es muy económica, en una de esas sí me animo. O sea, puede ser. O sea, esa parte de entre la adicción y la... Pero la persona que sea adicta ya es muy difícil sacarla, digamos. O sea, ya usted, bueno, todo el mundo sabe, digamos, que hacer que la persona deje la adicción es complicado. Bueno, y acá más o menos hay evidencia de que eso es cierto. ¿Ok? Pero es lo que eso nos dice respecto en términos econométricos de qué tan buen instrumento va a ser los precios del cigarrillo. Exactamente, exactamente. Entonces, este siempre, como les digo, es el paso número 1. Uno siempre se pone en estas antes de proceder. Entonces, ya si ustedes se hacen esa regresión, ¿ustedes qué harían? ¿Harían variables instrumentales, sí o no? No. ¿Ok? Entonces, ahí no proceden. Y si ustedes sin saber proceden igual, digamos, les da una cosa rarísima. Le da que en este caso sería como, si uno interpretaría en este sentido estricto, primero que les da positivo. Entonces, ahí ya es medio raro. Pero segundo, que les da estadísticamente no significativo. Entonces, básicamente lo que estarían diciendo en el estricto sentido, si ustedes se toman a pecho la cosa, es decir, que entonces no importa cuánto fume, las mujeres no va a tener efecto sobre el peso al nacer. Entonces, pero es porque estoy haciendo las cosas o sea, muy mal, muy mal. ¿Ok? Entonces, tomarse hagan bien las cosas. ¿Ok? Hagan bien las cosas. A no usar instrumentos débiles ni demás. Y fíjense, y no ustedes están súper restringidos, no pueden encontrar un buen instrumento, o los pocos instrumentos que encuentran son súper malos, y en una de esas veces uno se puede quedar con la de mínimos cuadrados. Se puede quedar con la de mínimos. ¿Por qué? Porque uno reconoce, dice, no, tengo variables omitidas y demás, pero los resultados que obtengo más o menos tienen sentido. ¿Ok? Tampoco es que uno tiene que hacer bandera blanca en el momento. Dice, no, mira, o sea, acá más o menos me da, estadísticamente significativo, o sea, pero uno reconoce que siempre va a haber, que es lo que siempre decimos, que U siempre va a estar generando ahí problemas. ¿Ok? Eso es lo que uno hace todo el tiempo. Pero es mejor esto que esto. ¿Ok? Mucho mejor. Bien. Entonces veamos rápidamente, rápidamente no, vamos a ir por partecitas, todavía estamos temprano. Entonces, vamos a ver cómo funciona variable instrumental en una regresión simple. Una regresión simple. Perdón, una regresión múltiple. Entonces, supongan que ustedes que dicen, tengo una ecuación que se dice estructural, vamos a ponernos ya en la jerga técnica, vamos a ponernos técnicos. Eso se llama ecuación estructural. Esta es la ecuación que realmente a nosotros nos importa. Esto es lo que realmente queremos estimar. O sea, en este escenario, Y1 es el salario
y Y2 es la variable endógena y Z1 es una variable exógena. Esta es la variable endógena, ¿ok? O sea, yo sé que la notación es como, uy, qué dolor de cabeza, pero lamentablemente esto ya está hecho así, ¿ok? Entonces no puedo hacer nada. Y tiene sus razones por lo que lo escriben así, pero me parece que es un enredo. Bueno, la idea es que esto es la dependiente y esto es endógeno. Y la idea es que yo al escribirlo ahí estoy tratando de dejarse claro de que esto tiene una correlación que es diferente a cero con esto. Esa es la idea. Y esta variable es exógena. O sea, eso vendrían a ser los controles. Entonces, siempre la idea es que hay una variable que a mí me interesa, pero esa variable es endógena, mientras que el resto yo supongo que es exógeno. ¿Ok? Ese es más o menos el espíritu. ¿Ok? Obviamente el término de error. Y la idea es buscar un instrumento, o sea, la idea es siempre buscar un instrumento, pero en este caso le vamos a poner Z2. Si yo sé, es un enredo porque Z1 está acá, está en la estructural, pero es Z2. Yo sé, o sea, pero ténganme paciencia, ya está hecho así, no puedo hacer nada. Y la idea es que ese Z2 sí tiene una covarianza diferente a 0 con Y2, que es la endógena. Y que Z2 sí es 0 con U1, que es de la ecuación estructural. ¿Ok? Z no es un instrumento porque sí aparece aquí. Esa es la idea. Entonces siempre tienen que pensar eso. Tienen que pensar en un instrumento que no esté en la ecuación estructural. O sea, no tiene que estar en ningún lado. ¿Ok? Y tienen que pensar que este Z está acá, tiene con U, esta es exógena. ¿Ok? Y acá con U1, entonces lo que me importa es con U1. ¿Ok? Para que no tenga nada que ver. Entonces, esa es la condición para un estimador de variables instrumentales en una regresión múltiple. Estas tres cosas. ¿Ok? Entonces, esto se dice como esto es cierto, normalmente esto equivale a escribir esto. ¿Ok? O sea, si uno hace covarianza, o sea, ustedes si quieren, escriban covarianza de forma un poco más desarrollada. Entonces, hay gente que en vez de escribir esto que está acá, escribe esto. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Eso es simplemente para que se amiguen con otros libros. Que digan, ah, profe, pero ¿por qué este otro libro me pone esperanza en vez de ponerme covarianza? Que es la misma cosa si usted supone esto. ¿Ok? ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Entonces, básicamente por covarianza, entonces la esperanza es listo, ya, se va. Entonces, y para las estimaciones, ¿ok? Simplemente reemplazamos estas cosas, esto que tengo acá, la gente lo reemplaza, no esto, pero específicamente, sino esto que está acá, perdón, por lo que se llaman las contrapartes muestrales, ¿ok? O sea, esto es simplemente el primero, si se fijan, es que la sumatoria de los U sea cero, eso es. Y la segunda es que el producto de Z1 por LU sea cero y que la multiplicación de Z2 por U sombrero sea cero. O sea, este es el cálculo que haríamos. ¿Ok? Las contrapartes muestrales. ¿Ok? Obviamente, si Y2 es igual a Z2, o sea, si dejamos de molestar con el tema de la endogeneidad, entonces tendríamos las condiciones primero de mínimos cuadrados, ordinarios. ¿Sí? Entonces todos los mínimos cuadrados, solamente que estamos suponiendo que hay una variable que nos molesta, que es la endógena, que es esta que está acá. Si esto lo reemplazamos por Z2, ya está, es la misma historia que con mínimos cuadrados ordinarios. Si no lo ven, toca repasar. ¿Ok? Repasen rápido, ahí mínimos cuadrados, las condiciones de primer orden en una regresión múltiple y dicen, ah, obvio. Pero a veces la gente no va conectando. Obviamente necesitamos la relevancia del instrumento. ¿Ok? Sin embargo, la condición esta ya no es suficiente. ¿Ok? Ya no podemos hablar solamente de esto, porque ahora tenemos a Z1. Porque ahora ya estamos metiendo más. Ahora, por eso les digo que empezamos con la simple y ahora empezamos con la múltiple con un regresor. Con un regresor. Pero uno podría tener muchos más regresores. Y recuerden qué es lo que pasa cuando tenemos múltiples. Podemos tener un problema de alta correlación. Entonces tenemos que ajustar por ese hecho. ¿Ok? Entonces la idea es que tenemos que asegurarnos que Z2 tenga un efecto parcial
estadísticamente significativo. ¿Ok? Entonces tenemos que, habiendo controlado por los otros factores, tiene que ser, o sea, fíjense lo complicado. No es solamente que esté altamente correlacionado, sino que habiendo controlado por todos los otros controles que tengamos en la regresión, tiene que tener un efecto parcial estadísticamente significativo. O sea, algo que no es fácil tampoco. Entonces, ahí es donde aparece lo que se llama la ecuación en forma reducida. ¿Ok? O forma reducida. Hay mucha gente que le dice directamente la forma reducida. ¿Qué es esta regresión? Esta regresión, que es la variable endógena versus todas las exógenas. Pero a mí lo que me va a importar es este, no tanto este. O sea, yo estoy simplemente para controlar, esto está entrando acá simplemente para controlar por los instrumentos que tengo en la expresión estructural. ¿Ok? Entonces se llama forma reducida. ¿Mm? Que si lo ven, antes para que siga avanzando, esta es la primera regresión que hicimos. Esa es la primera regresión que uno siempre hace. Siempre. ¿Ok? Entonces, uno se pasa primero por la reducida y después pasa a la estructural. ¿Ok? Pero esa es la reducida. Y lo que queremos, pues bueno, lo que queremos ver no, eso es lo que estamos suponiendo en este punto. En la reducida, estamos suponiendo es que este V2, que no nos importa tanto, a menos que esto no sea cierto, pero estamos suponiendo que todo es exógeno acá. En esa fórmula de ecuación reducida estamos suponiendo que todo es exógeno. La condición de relevancia va a estar dado porque esto que tengo aquí sea diferente a cero. Porque es la variable endógena, el instrumento, perdón. El instrumento que estoy utilizando para la variable endógena, que es Y2. ¿Ok? Para probar esto no es suficiente con correr Y2 en Z1 y Z2 y realizar la prueba. ¿Ok? Esto es suficiente con hacer eso, pero vamos a ver que se requiere a veces un poco más. Entonces, la ecuación de forma reducida, cuando uno escribe eso, significa escribir variables endógenas, que es esto, en términos de variables exógenas, que son estas. Entonces, la gente a veces le llama forma reducida a cualquier cosa de eso. Esto no cambia mucho, es el mismo espíritu, si eso pasa que hay libros que directamente se saltan toda esta explicación y se saltan directamente a acá variables endógenas. Sí, se puede, pero todo se puede. Lo que pasa es que está enredándose más y acá se entiende, digamos. O sea, ¿qué es lo que esto me está haciendo? Entonces, tenemos la ecuación estructural, que tenemos esta Y, digamos, endógena, y tenemos un montón de controles. No hay problema, podemos poner todos los controles que queramos. Y la idea es que hay algún instrumento K, digamos, en este escenario, en esta notación, digamos, para Y2. Entonces, la idea es que todos los demás instrumentos son, ¿cómo se llama? De acá. Primero con la constitución. Entonces, la idea es que esperanza de U, esto de acá, es 0, y que la esperanza de todas las otras variables, digamos, sea 0. Que te pone J acá. J, para que se vea bien, si no, no, está mal escrito. Necesito que todos estos sean exógenos en la reducida, que es de 2, en la fórmula de ecuación reducida. O sea, en la ecuación de fórmula reducida yo necesito que todas las variables sean exógenas. ¿Mm? Y la condición de relevancia va a estar dado porque justo en este último instrumento que estoy utilizando para la variable endógena, este parámetro estimado sea diferente a 0. Si es 0, tengo un problema. Significa que la variable, el instrumento no sirve, básicamente. A lo demás no nos importa, en ese punto sí estaba lo que mencionaban recién, digamos. O sea, y bueno, ¿qué pasa con el resto de las otras? No les importa mucho. O sea, el resto no nos importa, digamos. O sea, podrían ser todos cero y los estimadores seguir siendo válidos. Lo que nos importa es la parte, el efecto parcial. O sea, que habiendo controlado por todos los otros regresores que tenemos en la ecuación estructural, seguimos teniendo que el instrumento es relevante. Si no, no sirve. Si no, básicamente no sirve. Vamos a ver rápidamente este ejemplo de CART. Ya lo tengo porque lo he corrido. CART y Kruger, digamos. Otro de. No creo que este es CART, no es CART y Kruger. Creo que este es solamente CART. A ver rápidamente qué es lo que uno está haciendo acá. Bien. Entonces,
Lo que estamos haciendo muy parecido, digamos. Como se dan cuenta, hay una obsesión en la literatura a veces con esto del logaritmo de salario y años de educación. Ok. Y de nuevo es buscar más en este momento. Bueno, este otro instrumento más, que es el tema de estar cerca de un college. College. El college es una figura rara, digamos. O sea, college es básicamente una universidad, pero un poquito menos ambiciosa. College es, básicamente un college en Estados Unidos es una universidad, pero que básicamente no se hace investigación. O sea, lo que hacen básicamente es solamente educar a la gente, pero los profesores no investigan. Los profesores solamente enseñan. Eso es un college. Una universidad, los profesores sí hacen ambas cosas. Dan clases y además investigan, que son más centros de investigación. Entonces, esa es la única diferencia que hay. Y después tenemos otras variables. Bueno, antes de terminar. La idea es que fíjense que esto es año de escolaridad en el 76 y esto es estar cerca o lejos de un college en el 66. Entonces la idea es, la idea es que la decisión de estar cerca o lejos de una universidad, la idea es que es exógena a uno. O sea, eso lo elige la familia, pero uno no lo elige. Uno no elige estar cerca o lejos. Entonces la idea es que si yo tengo 17 años y estoy eligiendo ir a la universidad, es más probable que yo vaya a la universidad y me eduque más, entonces la correlación es cero. La idea es que yo tengo más probabilidad de educarme si estoy cerca de una universidad que si estoy lejos, estoy más o menos a la edad de tomar esa decisión. ¿Okay? Y eso es exógeno, ese es el espíritu al menos. ¿Okay? Entonces la idea es que eso me genera una correlación diferente a cero con los años de educación y eso no tiene nada que ver con los salarios. O sea, el estar cerca o lejos de un college no tiene nada que ver con mi salario, es exógeno. ¿Ok? Ok, supongan por un segundo, obviamente, que ellos se lo creen, digamos, se lo creen a eso. Y obviamente van a querer agregar un montón de otras variables, otros controles, digamos, que yo, experiencia, raza, y esto creo que es la ubicación dentro de la ciudad. O sea, ¿en qué barrio? Básicamente están dentro de la ciudad. Entonces, supongo que ustedes hacen la clásica, digamos, una regresión simple poniendo, bueno, perdón, esto no es una regresión simple. Esto es lo que viene a ser la fórmula, la estimación de la fórmula reducida. ¿Okay? Entonces, quieren ver si efectivamente educación está correlacionado con haber crecido cerca de una universidad, controlando por una serie de otros factores. Eso es lo primero que uno haría. Entonces, fíjense que lo que nos indica esto es que efectivamente sí es cierto. Incluso habiendo controlado por todo esto, la educación sí está correlacionada con el hecho, y está positivamente correlacionada, que es lo que uno pensaría, con el hecho de crecer cerca o lejos de una universidad. Y es estadísticamente significativo. Estadísticamente significativo. Entonces es de nuevo, el paso 1. Entonces siempre es lo que se llama, o a veces le dice la primera etapa, o sea, vamos a ver por qué. Se le dice la primera etapa de la regresión. Pero esta es lo que se dice la estimación de la fórmula reducida. La estimación de la fórmula reducida. Entonces, y ustedes supongan que ustedes dicen, bueno, pero antes de eso yo quiero hacer la regresión clásica, la mínimo cuadrado ordinario toda la vida. Entonces, lo que nos da acá es que el logaritmo del salario contra la educación nos da 0.07 y es claramente estadísticamente significativo. Muy significativo. ¿Qué es lo que casi siempre pasa? Siempre la gente que se educa más gana más. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Incluso habiendo controlado por las mismas cuestiones que están aquí. De hecho, esto debería estar expert y expert al cuadrado. Esto no debería agregarle ahí. Expert y expert al cuadrado. Eso está. Porque acá en el otro sí está expert al cuadrado. Ah, no, en este expert al cuadrado está de más. Eso lo voy a borrar. Se puede poner la experiencia al cuadrado, pero no es indispensable. No creo que eso cambie radicalmente las cosas. Simplemente a los efectos que quede claro que estoy haciendo las cosas comparables. Ahí está. Sigue dando estadísticamente significativa, incluso sin agregar la experiencia al cuadrado. Listo.
Entonces, cómo usarían este comando? No es un comando muy difícil, digamos, o sea, hay que estar atento nomás. ¿Por qué? Porque cuando hacen reg, acá lo que yo estoy poniendo es la variable dependiente acá y las independientes aquí. Acá uno tiene que tener un poquito más de cuidado. Acá uno está poniendo la dependiente acá, las independientes aquí, pero estos actúan como controles. La endógena, yo lo estoy poniendo entre paréntesis. O sea, como para que le quede claro a Stata cuál es la endógena. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, esa es la forma de escribir aquí el mínimo cuadrado en dos etapas. ¿Mm? Corro esto y ya me dice acá de una variables instrumentales en dos etapas y me da el coeficiente para educación. Y fíjense que es interesante porque sigue manteniéndose la significancia estadística, pero fíjense que el Z o T, digamos, se reduce un montón, ¿no? Que de nuevo es lo que uno esperaría. Uno siempre va a esperar eso. Profe, y normalmente uno no se complica con casos donde tienen que instrumentalizar más de una variable, pero Ah, sí, sí se puede, sí se puede. Sí, sí, uno puede complicar esto todo lo que uno quiera. Uno puede hacer que todo sea endógeno y te toca pensar en instrumentos para todas las variables, sí. Uno puede complicar esto rapidito. ¿qué comandos serían más paréntesis al final? Ah, no, este comando específicamente, este comando, fíjate que de hecho es muy claro. Help, ahí me regreso, dice Single Equation Instrumental Variable Progression. Si no, ya te toca pasarte a lo que sería Multiple Equation Instrumental Variable Progression. ¿Ok? Entonces, básicamente te toca pensar ya en dos sistemas de ecuaciones. Entonces, tenés un sistema de ecuaciones en donde vos estás poniendo cada una de las variables, estás poniendo cada una de las endógenas, por un lado, y por otro lado tenés un montón de ecuaciones reducidas. ¿Ok? Entonces, ahí se puede, claro, se puede. Lo que pasa es que se vuelve más complicada la cosa. Y eso existe, pero vamos por partes. Si después le interesa, eso se llama, si mal no recuerdo, es cuando uno ya se mete en eso, se llaman funciones de control y cosas por el estilo, porque ahí ya uno está haciendo que todo dependa de todo, no enredo. Pero se puede. Que eso existe, eso existe. Entonces veamos rápidamente cómo se ve las dos estimaciones, mínimos cuadrados ordinarios este, versus variables instrumentales. Entonces, esto es mínimos cuadrados ordinarios, esto es variables instrumentales. ¿Okay? Fíjense, se incrementó bastante la estimación puntual a casi el doble. Casi el doble. Uno tendría que tener buenos argumentos para decir que básicamente esto subestima los retornos a la educación. Básicamente uno tiene que lograr argumentar que esta estimación es consistente, menos secada, etcétera, etcétera. Y de hecho tenemos una muestra más o menos grande, entonces no es el tema de muestra chica, no es tan complicado. Pero fíjense que en todos los casos, que es lo que uno esperaría si uno se concentra acá en los errores estándar, fíjense que en todos los casos los errores estándar son más grandes en variables instrumentales. Siempre. Pero eso es lo que uno espera. Tiene que ser más ineficiente. ¿Ok? Entonces no es un argumento. ¿Ok? El espíritu es que esto, si todo funciona bien o tiene buenos argumentos y demás, esto debería dar una mejor estimación de los retornos a la educación. ¿Ok? Si todo funciona bien. Y nos concentramos exclusivamente en esto. En realidad, el resto a la gente no le importa mucho. O sea, uno puede, o sea, eso es lo que yo le digo a la gente, no hace falta que usted me muestre toda la regresión, porque acá no hay tantos regresores. Pero hay gente que agrega 10, 20, 30 regresores, o sea, no hace falta mostrar todos los regresores. Si uno quiere, sí. Pero en el cuerpo del texto uno mostraría esto, ¿ok? La parte de arriba. Y uno pondría abajo, se controló por experiencia, raza, ubicación en la ciudad. Yo digo que uno muestra esto y esto, digamos. Yo lo muestro. Pero ya, ¿ok? Y lo otro que se darán cuenta rápidamente, pero es raro que la gente lo haga, es comparar los R cuadrados. Eso es muy raro. La gente no. Porque a la gente en general no le importa. Especialmente en variables instrumentales no le importa. No le importa la bondad de ajuste y eso. O sea, no. La gente no. Nadie va a elegir tampoco en función de eso. O sea, nadie va a elegir variables instrumentales o mínimos cuadrados en función de los instrumentos. O sea, no.
Porque sabemos que esto es más impreciso, además, entonces la capacidad de predicción que tiene variable instrumental es muy pobre. Y eso lo demuestra esto. Pero ¿por qué es pobre? Porque no nos importa. ¿Ok? O sea, lo máximo que sí queremos es mantener la significancia estadística de nuestra estimación puntual para la variable endógena. Eso al menos sí lo queremos. Pero en términos de precisión del modelo de bondad de ajuste, no, a la gente no le interesa. Ahora bien, vamos a cerrar con esto, que es por qué se hace esto por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué es eso de mínimos cuadrados ordinarios? Y cerramos con eso hoy. No es muy difícil, digamos, afortunadamente, una vez que uno lo entiende. Sabemos que tenemos la ecuación estructural, lo acabamos de ver como 20 veces, digamos. Y supongan ustedes ahora que tienen dos instrumentos. Supongan ustedes que ahora tienen dos instrumentos. Ya encontrar uno es difícil, imagínense dos. Pero ese es el espíritu teórico, digamos. Bueno, supongamos que tengo muchos instrumentos. Entonces ahora, de nuevo, básicamente estamos diciendo que hemos encontrado un instrumento Z2 para Y2 y un instrumento Z3 para Y2 también. Ok. Y obviamente que esos instrumentos son exógenos en esta ecuación estructural. Entonces, se tiene que cumplir esto para todos los regresores. Entonces, obviamente, ¿cuál es el problema en la que nos metemos si ya tenemos dos instrumentos? Entonces uno dirá, bueno, entonces yo puedo correr esto instrumentando con Z2 o instrumentando con Z3. ¿Ok? Eso es lo que a uno se le ocurre. Pero entonces tenemos que elegir entre dos estimaciones de variables instrumentales. O sea, ya nos complicamos a la enésima potencia. Ya estamos complicados. Pero lo que la gente dice, no, ¿para qué? Podemos combinar los dos instrumentos. O sea, en vez de tener que elegir entre uno o el otro, podemos elegir combinarlos. Pero obviamente, la pregunta que obviamente surge es, bueno, pero ¿cómo combinarlos? O sea, que hay muchas formas. Entonces lo que dice la gente, no, o sea, hágala fácil. Meta a los dos instrumentos aquí. En vez de correr en la ecuación reducida con un solo instrumento, pongan los dos instrumentos. O cada instrumento que tenga, da igual, digamos, métalos ahí. ¿Por qué? Porque básicamente acá, esto es, la equivalencia de esto es 0, esto es exógeno, esto es exógeno, esto es exógeno, entonces, ¿por qué no? O sea, esa es la intuición, ¿por qué no? O sea, se lo puede hacer. Entonces la idea, y se puede probar, que la mejor variable instrumental para este instrumento va a estar dada por este instrumento que está acá. Se puede demostrar que eso es cierto. ¿Okay? O sea, sin el B. Esto no está esto no va a estar con Z1, porque está en la estructural, entonces básicamente necesitamos que esto sea 0 o esto sea 0 o que ambos sea cierto. ¿Okay? Y básicamente se utiliza una prueba de F de significancia conjunta en estas dos estimaciones. ¿Listo? Entonces básicamente lo que uno hace, si uno tiene más de un instrumento, es hacer la regresión de forma reducida y utilizar todos los instrumentos que uno tenga y hace significancia conjunta y listo. Y se fue. ¿Ok? Obviamente, si tuviéramos los parámetros poblacionales, o sea, porque tú estás con sombreros, podríamos calcular esto. Pero obviamente no lo vamos a tener nunca. Pero, si uno sabe eso que dice ahí, ¿qué es lo que uno rápidamente se le ocurre hacer? Lo que podemos hacer es estimarlo, obvio. Podemos regresar esto por mínimos cuadrados y tener los valores ajustados. Y eso es lo que se hace en mínimos cuadrados en dos etapas. Obviamente, lo que me mencionaba en la clase pasada, bueno, pero en vez de hacerlo por mínimos cuadrados, podríamos hacer otra cosa. Sí, se pueden utilizar otros métodos si uno quiere, mezclando métodos, o sea, qué sé yo, por ejemplo, si esto es una binaria, y bueno, entonces en vez de utilizar mínimos cuadrados, usar un lógico propio, pero ya vamos a llegar a eso. Pero lo que hace el grueso la gente es en mínimos cuadrados en dos etapas, que es más intuitivo, la gente lo entiende. Obviamente, como siempre, tenemos que hacer, por ejemplo, una prueba F para ver si esto nos da estadísticamente significativo, para ver lo de la relevancia. Si no es relevante, no avanzamos. Punto, veamos. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es utilizar Y2 sombrero como instrumento de Y2. ¿Ok? Básicamente, lo que se está haciendo, fíjense, es sustituyo en la segunda regresión a Y2 por Y2 sombrero. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces calculo en la primera etapa Y contra los instrumentos y los controles, hago los valores ajustados y los meto en la primera regresión.
Por eso se llama mínimos cuadrados en 2 etapas. ¿Okay? Y va a cumplir con esto. ¿Okay? Por eso se llama así. ¿Okay? Entonces, básicamente, la última ecuación se reemplaza Z2 por Y2. Esto que está acá. ¿Okay? O sea, el instrumento está aquí, pero aquí ya no tengo Z2, sino que tengo Y2. Y se supone que al incluir los dos instrumentos estamos aumentando la correlación y disminuyendo con Y o las dos cosas. No, lo que estás haciendo es un buen punto, digamos. Ahora vamos a ver si lo tengo acá. Bueno, esto es conocido como mínimos cuadrados en 2 etapas. O sea, básicamente, ¿qué estás haciendo? Vamos a dar la intuición en este punto. Vamos a dar la intuición en este punto. ¿Qué estás haciendo cuando estás haciendo esto? Esa es la pregunta real. Lo que estás haciendo es quedándote con la parte, ¿ok? Porque es un valor ajustado, tenés que pensarlo así, un valor ajustado. Entonces, vos estás limpiando básicamente de Y todo lo que tenga que ver con Z, con Z1, con Z2 y con Z3. Como que lo estás limpiando, de forma que te quede solamente la parte que no tiene que ver con nada de eso. Y es la parte que se vendría a ser como exógena. Digamos, es la parte que ya te queda exógena. O sea, lo limpias de los otros efectos. Esa es más o menos la intuición. Ya lo vamos a ver en la clase que viene, una demostración que tengo, se pueden adelantar si quieren, sobre eso. Y por eso es que esto funciona. Y por eso es que esto que está acá te da 0, si no, no te da 0. ¿Ok? Pues lo estás limpiando, estás usando los valores ajustados. Yo sé que es un poco raro, pero funciona. ¿Ok? Entonces, básicamente, de nuevo, regresar mínimo cuadrado ordinario a Y2 en Z1, Z2, Z3 y ajustás. Y obtener los valores ajustados. Una vez haces eso, regresas Y1 en Y2 sombrero y Z1. Por eso se llama 2 etapas. ¿Okay? Este comando hace eso automáticamente, sin que ustedes se den cuenta. Obviamente, pueden ser binarias, todo eso puede ser binarias. Por esto, con esta advertencia voy a cerrar hoy. Y la clase que viene vamos a hacer unas demostraciones para demostrar precisamente ese punto que me mencionabas. Lo que no se puede hacer, y eso sí es importante, es instrumentar una multinomial o una categórica. Eso no se hace. Puede ser una binaria, pero no una multinomial o categórica, porque suena un poco raro, digamos. Porque básicamente la primera etapa tendría que ser un modelo multinomial. ¿Okay? Que no sé si yo estoy pensando sobre cubrirlo en econometría 2 o no. Los modelos multinomiales son pesados. Básicamente son unos Logit o Probit sofisticados, pero un enredo. Porque básicamente ya ahí ya no tienen 0, 1 de dependiente, sino que tendrían 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, 4, 5, o 4, 7, 8, 20, porque son grupos, tienen varios grupos, digamos, de dependiente. Y eso es un enredo. O sea, ya no están hablando de 2 grupos de personas, sino múltiples grupos de personas. Entonces, meterse en eso es bien enredadito, digamos. No es que no se pueda, lo que pasa es que es bien difícil. ¿Ok? Entonces, en general, la gente no hace mínimos cuadrados en 2 etapas con binarias. Se puede, con multinomiales, perdón. Se puede con binarias, o sea, todo lo que acabo de hablar se puede perfectamente con binarias. Endógena, instrumento y demás. Pero en el momento que se meten en el mundo de las multinomiales, mucho cuidado. Mucho cuidado. Y las multinomiales pueden surgir súper fácil, lo que yo le había dicho en la clase pasada cuando cubrimos binomiales. Puede ser inactivo, activo, inactivo, no, perdón. Inactivo, desempleado, empleado, o lo puedo dividir más. Inactivo, desempleado, empleado formal, empleado informal. O sea, rápidamente pueden empezar a pensar o agnóstico, católico, judío, budista, o sea, ustedes pueden separar a la gente, a la región en múltiples categorías. Y ustedes piensan, es que eso es endógeno, entonces lo quiero instrumentar, piénsenlo bien, eso no es tan fácil. ¿Cómo instrumentan algo que son varios grupos diferentes, múltiples grupos? ¿Ok? Ya ahí la cosa se vuelve bien difícil, bien difícil. ¿Ok? No vamos a desarrollar aquí la herramienta para este tipo de modelo multinomial. En una de esas, sí, yo creo que me da el tiempo, lo cubro en econometría 2. Pero estos multinomiales, y no utilizándolos para hacer mínimos cuadrados en 2 etapas, sino solamente cubrir multinomiales es pesadito. Es pesadito.
porque tienen que diseñar un modelo que no prediga estar en 0 o en 1, sino estar en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. No modelar. O sea, y eso es bien complicado. Eso es bien complicado. Entonces, ¿por qué la gente elige 1, 2, 3, 4, 5, 20 y no 0? Y no, o sea, es bien pesado. ¿Ok? Entonces, si van a decidir instrumentar, en general, siempre que sea una variable continua o una binaria. Si van a decidir utilizar instrumentos que sean continuos o sean binarios. No se metan en este enredo. Pero es bien pesado. Es bien pesado. ¿Ok? ¿Por qué el mínimo cuadrado funciona? Porque básicamente esto es una estimación de esto. ¿Ok? Vamos a hacer una demostración después. Y la correlación de esto es de 0 con 1. O sea que es el error de la ecuación estructural. ¿Ok? No lo vamos a ver. Lleguemos hasta acá por ahora. Vamos a ver la clase que viene, la prueba de eso. Porque me gusta a esta pruebita, que se ve tan tonta. No se ve tan tonta, sino lo voy a hacer rápido. No es tan fácil de entender. No es tan fácil de entender. Esto es porque teóricamente mínimo cuadrado ordinario me está, en 2 etapas, perdón, me da lo que yo espero. ¿Ok? Está funcionando bien. Entonces, hasta acá llegamos hoy. Vamos a seguir este viernes. Para que lo tengan en cuenta. Recuerden, el viernes por la tarde es la entrega del taller. Entonces, por favor, no se me demoren tanto. ¿Okay? Listo.